El amor es el sentimiento que nos motiva y da fuerzas cada día. Por amor nos volvemos mejores personas y alcanzamos lo que creíamos imposible. Si deseas conocer un amor puro, verdadero y desinteresado, abraza a Dios en tu corazón. Esta es La Voz Alegre, un espacio radial que te acerca e invita a conocer la grandeza del Padre Creador y su Hijo Jesús. La Voz Alegre. La Voz Alegre. Bienvenido amigo, amiga que escuchas a este espacio radial La Voz Alegre, donde pretendemos que pases un tiempo agradable y aprendiendo sobre todo acerca de Dios, su palabra y sus enseñanzas. Con mucho placer te acompañaremos Milagro García, Marta Vidal, nuestro querido productor general José Castillo y yo, Adrián Torres. Así es, Adrián. Nuevamente estamos juntos para acompañar a quien nos escucha gracias a la magia de la radio. Las bendiciones para ti y para el resto de todo este maravilloso equipo de trabajo. Qué gran satisfacción me da volver a compartir con ustedes este espacio radial. Y a ti, querido oyente que nos sintonizas, te enviamos un saludo lleno de alegría, con la esperanza de que los próximos minutos te sean una fuente de inspiración y aprendizaje. La Voz Alegre es un programa radial estilo revista que se ha posicionado como un espacio único en su género. Con una mezcla de segmentos variados y dinámicos, busca captar la atención de una audiencia diversa, mientras cumple su propósito principal, dar a conocer el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Claro que será así como dice nuestro productor general, José Castillo. Por este lado de la radio, todos felices de este nuevo encuentro. Así que ya sabes, estás invitado a este recorrido con mensajes de fe y esperanza. No te vayas, mantén la sintonía junto a este equipo de trabajo porque ya comienza La Voz Alegre. Luces en la radio brillan, nos invitan a soñar. La Voz Alegre nos ilumina con amor que no va a fallar. Lo hemos logrado. Mira qué lejos llegamos. Fue largo el camino, pero al fin aquí estamos. Dijeron que sería difícil y no vieron que nuestro amor se hacía más fuerte, sobrevivió. Aún eres la que yo quiero, la única que prefiero, por siempre y para siempre tú. Aún eres la que yo amo, la única con quien sueño, por siempre y para siempre tú. No hay mejor cosa que vivir en la vida juntos. ¿Cómo sería la historia sin esos abrazos tuyos? Dijeron que sería difícil y no vieron que nuestro amor se hacía más fuerte, sobrevivió. Aún eres la que yo quiero, la única que prefiero, por siempre y para siempre tú. Aún eres la que yo amo, la única con quien sueño, por siempre y para siempre tú.
Soy Nick Boyashik. Tengo 37 años y nací sin extremidades. Sin embargo, mis circunstancias no me han limitado a poder viajar por el mundo, motivando a millones de personas a sobreponerse a la adversidad y alcanzar sus sueños. Es muy común sentir que la vida es injusta. Las circunstancias y los momentos difíciles pueden detonar la duda y la desesperación. Lo sé bien. He vivido cada instante de mi niñez y adolescencia con esos sentimientos. Y ahora, a través de mis experiencias, puedo ayudar a muchas personas a ver que la mayoría de los problemas que enfrentamos nos ofrecen la oportunidad de descubrir quiénes debemos ser y que no haya nada, excepto tú mismo, que pueda detenerte si decides tener éxito. Podrás encontrarte con momentos difíciles. Podrás caer y sentir que no tienes la fuerza para levantarte. Yo conozco esa sensación porque todos la hemos experimentado. La vida no siempre es fácil, pero cuando nos sobreponemos a los desafíos, nos hacemos más fuertes y con la experiencia necesaria para tener éxito y vivir una vida sin límites. Recuerda que todos podemos lograr más de lo que creemos que es posible. Así que esa es mi meta hoy. Darte los conceptos que harán que ningún miedo te limite a lograr prosperidad y éxito sin límites. Empecemos. En la perseverancia radica tu poder. Nunca bajes tus metas. Aumenta tus esfuerzos. Todas las personas de éxito, todos los ganadores han sufrido la derrota en algún momento. Pero perder no te convierte en un perdedor. Una cosa es fracasar y otra ser un fracasado. Solo se trata de insistir. Es sencillo, pero no muchos lo entienden. A menudo la gente no consigue lo que quiere porque no hace todo lo que hay que hacer para conseguirlo. Creo que mi vida, aún con las circunstancias que me tocó vivir, no tiene límites. Y quiero que tú sientas lo mismo sin importar cuáles sean tus retos. Por favor, toma un momento para pensar sobre las limitaciones que te has puesto en la vida o las que has permitido que otros te impongan. Ahora piensa en cómo sería liberarse de esas limitaciones. ¿Cómo sería tu vida si cualquier cosa fuera posible? Estoy convencido que si solo adoptaras esa forma de pensar a diario, hará que tu vida cambie radicalmente. ¿Alguna vez has conocido a alguien exitoso, pleno y feliz, pero que también sea pesimista? Yo no. Una visión optimista de la vida siempre te permite sacar lo mejor de una mala situación. Por el contrario, cuando permites que las circunstancias determinen tu actitud, pierdes el control de tu vida y te vuelves vulnerable. Con independencia de tus circunstancias, siempre tienes la opción de responder positiva o negativamente. Siempre tenemos el control sobre la forma en que reaccionamos a lo que nos sucede. Es muy sencillo ir de víctima por el mundo, y eso es lo que muchos hacen a menudo. Tú eres diferente, y la prueba de ello es que estás aquí escuchando esto, y cada día aprendes a desarrollarte como mejor persona, a ser mejor que el día anterior. Existen muchas discapacidades más fuertes que no tener brazos o piernas. El miedo es una de ellas y puede ser muy debilitante. Si dejamos que nos controle el miedo, nos lleva a la inacción, y la inacción a la falta de resultados, y la falta de resultados es indicativa de falta de crecimiento. Y la falta de crecimiento y evolución conduce a la frustración. No es posible tener una vida plena y gozosa si te paraliza el miedo. No puedes permitir que el miedo dicte tu futuro. Los miedos son regalos, porque son una llamada a la acción, es una alerta para que te muevas y crezcas. El problema es que a veces nos enfocamos tanto en nuestros temores que nos convertimos en ellos. El miedo te aprisiona o te impulsa. Que sea una u otra cosa depende de ti. Puedes controlarlo. De lo que se trata es de racionalizar el miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No hay forma de esconderse de la vida. No puedes escapar de ti mismo. Si huyes de tus miedos te persiguen. Mis padres me impulsaron desde pequeño a ser valiente y tirar siempre hacia adelante. Sueña en grande, Nicky, y nunca permitas que el miedo te impida trabajar para alcanzar tus sueños, me decían.
Escoge la vida que deseas y lánzate en su búsqueda. Cuando te juzgas a ti mismo con demasiada severidad, comienzas a juzgar a los demás de la misma manera. Nadie puede ser feliz si no se aprecia a sí mismo, afirmaba Rousseau. Si no estás dispuesto a aceptarte, tampoco podrás aceptar a los demás, y si no aceptas a los demás, ellos tampoco te aceptarán a ti. Nuestra relación con los demás tiene mucho que ver con el tipo de relación que tenemos con nosotros mismos. Cuando no te aceptas, la frustración se instala en tu vida y esa frustración se vierte en los demás a modo de resentimiento, crítica, envidia u odio. El no aceptarse a uno mismo no solo conduce a la autodestrucción, sino que también ahuyenta cualquier rastro de prosperidad y éxito que pueda llegar a tu vida. Si no te amas a ti mismo, entonces empieza a hacerlo ahora mismo. Te sorprenderá lo valioso que te sentirás si lo haces. Los milagros ocurren, pero solo le sucede a aquellos que creen que puede ocurrir y se aferran con fe a ello. La fe es tener evidencia acerca de lo que no se puede ver. Fe es confiar. Fe es la clave para seguir adelante cuando todo parece estar perdido. Quedas realmente discapacitado cuando pierdes la fe. Perder la fe es lo peor que te puede pasar. Todas las cosas son posibles para el que cree. Cuando sientas que un problema te ha tumbado, confía. Al principio, tal vez no encuentres la salida, pero debes creer que las circunstancias pueden variar. Muchas veces la ayuda y las soluciones llegarán de lugares inesperados. La fe es el suelo fértil para que las semillas florezcan. Si pierdes la fe, lo pierdes todo, porque la falta de fe conduce a la resignación. Sin fe no hay esperanza, y sin esperanza no hay futuro. Mientras respires, siempre hay posibilidades. Cuando crees, cuando tienes fe, los límites se van desvaneciendo por el camino. A menudo todo lo que necesitas es creer que todo es posible, que los milagros pueden suceder. Mi consejo es que tengas en mente que todo sucede por una razón y que, al final, siempre habrá un resultado favorable. Por lo general, la vida funciona de la manera correcta, como tiene que ser. Quien no comete errores es un ser que no sabe vivir. Es un ser estancado en la vida. Solo quien intenta ser mejor, vivir mejor y aprender más, comete errores. De cada error se saca una lección positiva. Cada error es una enseñanza que nos permite avanzar. En la vida siempre hay riesgo. El riesgo de actuar y el riesgo de no actuar. El de no actuar es obvio. Por ello es fundamental aprender a fracasar mejor. Arriesgarse no es solo parte de la vida, es la vida misma. Fue el poeta Friedrich Schiller quien dijo: solo el error es la vida. No temas fallar. No es fallar pensar en grande, sino apuntar muy bajo y dar en el blanco. Con grandes aspiraciones siempre hay fallos. Los mejores son los mejores porque fallaron, aprendieron, corrigieron y finalmente consiguieron lo que querían. Otra forma de hacerlo no es posible. Los cobardes nunca comenzaron el camino y los débiles fueron muriendo por el camino. Son dos de los errores que habitualmente cometemos las personas y que nos alejan del éxito. No ponernos en marcha por cobardía o desistir a mitad de camino por falta de resiliencia. El éxito no tiene nada de especial. Se trata de comenzar con la vista puesta en un objetivo final y después seguir avanzando mientras los demás van desistiendo. Al final ganas no necesariamente porque seas mejor, sino porque otros no dieron el primer paso o abandonaron en algún momento. Es increíble lo mucho que puedes conseguir cuando simplemente decides no abandonar tus metas. No puedo poner una mano en tu hombro para darte más seguridad, pero puedo hablarte desde mi corazón. No importa lo abatido que te sientas en la vida, siempre hay esperanza. A pesar de que las circunstancias parezcan desastrosas,
Más adelante siempre nos esperan días mejores. Sin importar lo funesto de la situación, siempre te puedes elevar sobre ella. Desear que las cosas cambien no produce ningún resultado, pero tomar la decisión de actuar ahora mismo puede cambiarlo todo. Vive sin límites, sin miedos. Al final siempre habrá un resultado favorable. Ten la seguridad de ello como yo tengo la seguridad de que tendrás éxito en alcanzar todos tus sueños. Sé que no te decepcionarás a ti mismo y lograrás lo que decidas lograr. ¿Es difícil para ti leer la Biblia? No te preocupes, La Voz Alegre te propone una forma diferente para conocer estas escrituras sagradas gracias a la colaboración con Lumo Project. Escucha la lectura de diferentes libros de la Biblia mientras observas imágenes que te ayudan a entender mejor sus enseñanzas. ¿Cómo puedes acceder a estos contenidos audiovisuales en español de Lumo Project? Sencillo, solo debes visitar nuestro sitio web www.lavozalegre.com y en el menú de la página selecciona el enlace Los Evangelios en video. Seguidamente escoge ver y escuchar las narraciones de los libros de tu preferencia. Si deseas disfrutar de este contenido de nuestra aplicación gratuita disponible en Google Play Stores, Apple Stores y Amazon, puedes encontrar este recurso entre las primeras opciones que presentamos al abrir la aplicación y también al tocar el botón Estudie. El siguiente paso será seleccionar el idioma español, escoger el evangelio y el capítulo de tu preferencia. Conoce, aprende y entiende mejor el contenido de la Biblia desde el formato audiovisual, ahora con La Voz Alegre y Lumo Project. Comienza tu aventura por la Biblia en formato audiovisual. Ahora con La Voz Alegre y Lumo Project es más fácil entender la Biblia. Nada para dar, cuando el tiempo te demuestre la verdad y te lastime tanta soledad, pensarás en los besos que yo te di y verás que jamás te han amado así. Ese día sentirás qué profundo es tu amor, profundo. Amor nada más que amor. Será como la primera vez, igual que ayer, cuando al verte descubrí que era solo para mí. No sé qué pasó, porque partiste sin decir adiós, pero el tiempo te demostrará que yo fui lo mejor para tu corazón. En tu almohada una lágrima dejarás y verás que jamás te han amado igual. Ese día sentirás qué profundo es tu amor, profundo amor nada más que amor. Será como la primera vez, igual que ayer, cuando al verte descubrí que era solo para mí. Na 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 Pensarás en los besos que yo te di y verás que jamás te han amado así. Ese día sentirás qué profundo es tu amor, profundo amor nada más que amor. Será como la primera vez, igual que ayer, cuando al verte descubrí
igual que ayer, cuando al verte descubrí que era solo para mí. Na, 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 na. Es tu amor profundo, amor nada más que amor. Será como la primera vez, igual que ayer, cuando al verte descubrí que era solo para mí. Viene la crisis. Había una vez un hombre que vivía junto a una carretera. Allí, en un pequeño recodo, vendía unas ricas albóndigas con pan. ¿Ricas albóndigas? Venga, venga y pruebe. No se arrepentirán. Están deliciosas. ¿Ricas albóndigas? El hombre estaba muy ocupado con su pequeño negocio. El tiempo no le alcanzaba para oír radio, ni leer los periódicos, ni ver televisión. Aquí es un buen lugar. Aquí pondré mi anuncio. Junto a su pequeña venta de comida, el hombre colocó una gran valla que decía: Compren deliciosas albóndigas calientes. La gente compraba y el negocio iba tan bien que el hombre tuvo que alquilar un terreno más grande para atender a los clientes. Hijo. Sí, papá. Tienes que ayudarme. Claro, claro. El hombre le pidió a su hijo dejar la universidad, donde estudiaba ciencias comerciales, para que le ayudara en la venta de albóndigas. Con gusto te ayudo, papá, pero... ¿Pero qué? Viejo, tú no escuchas la radio ni lees los periódicos. Ay, hijo, no tengo tiempo. Papi, estamos atravesando una grave crisis económica. ¿De veras? Claro, la situación es realmente mala. Peor no podría estar. El padre pensó: Mi hijo estudia en la universidad, lee los diarios, ve la televisión y escucha la radio. Debe saber mejor que yo lo que está pasando en el mundo. Entonces, el hombre compró menos pan y menos carne. Dejó el alquiler del terreno con el fin de reducir gastos y hasta quitó la valla que anunciaba sus ricas albóndigas con pan. Y las ventas fueron disminuyendo más y más, cada día más. Tenías razón, hijo mío. Verdaderamente estamos sufriendo una gran crisis. Moraleja: si piensas que vas a fracasar, sin duda fracasarás. Aún en los tiempos más difíciles hay oportunidades esperando por ti. Mucho depende de la actitud positiva con que enfrentes la vida. Una producción de radialistas.net y esta emisora. comparaciones yo he tenido y errores que yo he cometido.
fue que lo hiciste por mí. Si en mi vida nada era bueno, tiempo yo no pensaba en ti. Fue tan duro tu sufrimiento, pero lo hiciste para darme una vida, esta vida que ahora yo tengo. Me diste una razón para volar, me diste una razón para reír, y cuando no podía llover, fuiste mis ojos en la oscuridad. Me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir, y cuando no podía alcanzar, allí estabas tú para levantarme. Siempre quise una razón para llorar, siempre quise una razón para existir. Gracias Dios porque me diste esta me diste una razón para reír, y cuando no podía llover, tú fuiste mis ojos en la oscuridad. Me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir, y cuando no podía alcanzar, allí estabas tú para levantarme. La Voz Alegre. Un espacio radial que te invita a conocer el mensaje de luz, esperanza y amor de Dios. Acompáñanos. Hola, soy Johnny Erickson Tara y últimamente he estado haciendo un inventario de mi crecimiento espiritual. Veo que he pasado largos periodos de sequía espiritual, meses y algunas veces años, cuando ni siquiera me preocupaba por leer la Biblia. Podría lamentar ese tiempo perdido, pero solo debo lamentarme por poco tiempo. El Señor me muestra en Joel capítulo 2 y dice: yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoraron las langostas. Dios promete que Él hará el bien a cambio del daño que tú has hecho. Pídele que restaure tus años perdidos. Dedícale tiempo a Dios y su palabra, y verás cómo ese tiempo desperdiciado será compensado por una vida que glorifica a Dios. Johnny y amigos, compartiendo el amor de Cristo a personas afectadas por la discapacidad. No son suficientes las letras, poesías, canciones para hablar de tu amor. No bastan los libros ni la adoración para hablar de lo que
pecho tu amor. Te amo. Me faltan palabras, me sobran razones. Toda una vida no es suficiente para hablar de tu amor. Soy y me das tu perdón. Conoces mi vida y me das salvación, mi Señor. Te amo. Me faltan palabras, me sobran razones. Toda una vida no es suficiente para hablar de tu amor. Te amo. Todo mi vivir depende de ti. La vida no es vida si no estás conmigo, Jesús. No fue suficiente tu vida en la cruz. Clavaste el pecado, me diste perdón. Hoy conociendo lo débil que soy, me premias con tu salvación. Te amo. Me faltan palabras, me sobran razones. Toda una vida no es suficiente para hablar de tu amor. Te amo. Todo mi vivir depende de ti. La vida no es vida si no estás conmigo, Jesús. Te amo. Somos la voz alegre. Puedes contactarnos mediante el número de WhatsApp Más 53 50 39 50 29. Más 53 50 39 50 29. En este chat puedes dejar tu opinión, sugerencia o saludo. más 53 50 39 50 29. La voz alegre. Contáctanos. Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie de estudios sobre el Evangelio, la verdad que nos liberta. En esta ocasión, quiero que hablemos de la forma y el propósito del bautismo bíblico. ¿Por qué hablar de esto? Porque es necesario y trascendental en la obediencia al Evangelio de Cristo. En una ocasión en la que el apóstol Pablo estaba en las regiones del Asia Menor predicando, la Biblia nos dice: y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este texto lo leí de Hechos capítulo 19, versículos 1 al 5, en la Biblia de las Américas. En este texto de la Escritura encontramos confirmación de algunas verdades ya enseñadas. El creer en Cristo no se desliga de la obediencia. Por eso la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y la respuesta de ellos fue no. Ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Y Pablo continúa el diálogo diciendo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Para Pablo, el Espíritu Santo se recibía cuando la persona creía en Cristo.
porque esta fe no estaba separado de la obediencia. Para él, el que cree, obedece. Otra de las cosas que aprendemos de este diálogo entre Pablo y los habitantes de Éfeso es el propósito del bautismo. Es curioso que es precisamente en la carta a los Efesios donde el apóstol Pablo enseña que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Efesios 4:5, versión Biblia de las Américas. Vale la pena destacar que ese un solo bautismo se refiere al bautismo bíblico vigente. Es decir, aunque hay muchos tipos de bautismo, hay un solo bautismo bíblico que es el que conlleva el propósito vigente de Dios. En el diálogo, los efesios, a la pregunta del apóstol Pablo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados?, respondieron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les continuó diciendo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Estas personas habían sido bautizadas con el bautismo de Juan, bautismo que en su tiempo tuvo vigencia, pero que en la era cristiana, después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo, ya no lo estaba. El propósito del bautismo de Juan, según el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 4, era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En esto se asemeja al bautismo mandado por Jesús, que también es un bautismo para perdón de pecados, según Hechos 2:38. Pero la gran diferencia entre estos dos bautismos está en que en el bautismo mandado por Jesús se da el Espíritu Santo como don, como regalo, como gracia de Dios, según Hechos capítulo 2, versículo 38. Por esa razón, las dos preguntas de Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿En qué pues fueron bautizados? Como estas personas claramente no se habían bautizado con el bautismo mandado por Cristo y plasmado en Marcos 16, 15 al 16, tuvieron que bautizarse nuevamente. Ahora con el bautismo bíblico vigente. Dice la Biblia, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5. Es decir, por el bautismo autorizado por Cristo. Hay personas que me han manifestado que ellas ya han sido bautizadas, que si deben hacerlo de nuevo, preguntan. La respuesta nos la da el texto que acabamos de estudiar. El propósito bíblico vigente del bautismo es para obediencia al Evangelio. Haciendo esto somos perdonados de los pecados y recibimos el Espíritu Santo. El apóstol Pedro lo dejó escrito. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. La forma bíblica del bautismo lo señala la misma palabra de Dios. De hecho, la palabra bautismo es una transliteración de la palabra griega baptismo, que significa inmersión. El bautismo es semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y el hecho de ser una sepultura significa que el cuerpo del bautizado debe ser sepultado, debe ser sumergido en agua. El bautismo vigente es el que cumple tanto el propósito como la forma bíblica. Cualquier otro bautismo que no cumple con este propósito cae en el rango de lo que le sucedió a las personas en Éfeso. ¿Ha sido usted bautizado? ¿Tuvo su bautismo la forma y el propósito bíblico? De ello, querido amigo, depende su salvación. En la próxima lección estudiaremos sobre los candidatos al bautismo. Bendiciones de lo alto. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
La Voz Alegre. Estamos en línea y cerquita de ti. Disfruta de nuestro espacio desde cualquier lugar. Solo tienes que entrar en nuestra página web www.lavozalegre.com. La Voz Alegre, más cerca de ti. Digno Dios, mi Dios es digno, digno de loor. Digno Dios, mi Dios es digno, digno de loor. Santo Dios, mi Dios es santo, santo y puro es. Santo Dios, mi Dios es santo, santo y puro es. Fuerte Dios, mi Dios es fuerte, fuerte y grande es. Fuerte Dios, mi Dios es fuerte, fuerte y grande es. Viene ya, muy pronto viene ya por mí. Viene ya, muy pronto viene ya por mí. Digno Dios, mi Dios es digno, digno de loor. Digno Dios, mi Dios es digno, digno de loor. Digno de loor. Tengo esperanza aquí en mi alma. Radiodifusora Cristiana Mundial presenta Inolvidables Conversaciones con Jesús. Impactantes temas que Jesús, el Hijo de Dios, trató con diferentes personas en el marco de una conversación personal. Hace más de 2000 años, Jesús anduvo en este mundo haciendo el bien a todos y enseñando sobre la fe en Dios y el diario vivir. En su andar, se encontró con diferentes tipos de personas en diferentes condiciones físicas y espirituales y bajo diferentes circunstancias. Jesús les hablaba palabras de aliento, de fe y de esperanza, palabras que reflejan el amor y la sabiduría de Dios. A pesar que estamos en otros tiempos y en otros lugares, las palabras de Jesús siguen teniendo la misma relevancia que en el pasado, ya que los seres humanos seguimos teniendo las mismas dificultades, los mismos temores, las mismas dudas y las mismas necesidades que tenían las personas con quienes Jesús entabló una conversación 2000 años atrás. Le invitamos en este momento a ser parte de una de estas inolvidables conversaciones con Jesús. Tengo esperanza. Mi suegro tiene 94 años. No puede ver ni puede caminar muy bien, pero recuerda todos los detalles. Recientemente estábamos mirando unas fotos y vimos una que no podíamos identificar. Mi esposa se la llevó a su papá para ver si recordaba algo al mirar la foto. La tomó en sus manos, la miró por algún tiempo y lo recordó todo. ¿En qué año y mes fue tomada? ¿Dónde fue tomada? ¿Quiénes fueron en ese viaje? ¿Por qué fueron en ese viaje particular? El nombre del lugar donde fue tomada, y si lo hubiéramos preguntado, se hubiera podido recordar también qué fue lo que comimos esa noche. Su memoria es increíble. Les he dicho a todos que cuando le hagan una pregunta, estén preparados a recibir las 9 yardas. ¿Qué significan las 9 yardas? Es una expresión inglesa que significa la historia en su totalidad, con lujo de detalles. Algunos dicen que la expresión provino de Escocia y originalmente se refería a la cantidad de tela, de ahí las 9 yardas, que se tomaban para hacer las faldas escocesas. Sin importar de dónde vino la frase, lo cierto es que significa que cuando recibes las 9 yardas vas a recibir toda la historia y tal vez más de lo que quieres saber. En cierta ocasión Jesús se llevó a sus 12 discípulos rumbo norte a la pequeña provincia de Galilea. Ellos estaban pasando algún tiempo en la región que hoy se encuentra entre Líbano, Siria e Israel. Estando ahí, lejos de sus oponentes y simpatizantes, Jesús les hizo una pregunta muy seria.
¿quién dicen la gente que soy yo? Ellos le dieron diferentes respuestas, pero Jesús les hizo una pregunta más personal. Les preguntó, ¿y quién piensan ustedes que soy yo? Alguien que simplemente hablaba por el grupo, un hombre llamado Pedro, respondió con una declaración simple y a la vez profunda. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esas palabras, Pedro reconoció una enorme y profunda verdad. Con esa frase, Pedro admitió que él y los demás creían que Jesús era el tan esperado Hijo de Dios a quien la nación judía había estado anticipando por cientos de años. Dios había prometido, a través de sus profetas, que habría de venir el Mesías. Y cuando viniera sería portador de un increíble mensaje acerca de Dios y de sus planes para las vidas de todos. Ahora el Mesías ya había llegado y estaba hablando con estos hombres, algo que para ellos debió haber sido difícil de entender. Porque Jesús era el ansiado Hijo de Dios, se explica por qué pudo sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Su identidad explica por qué pudo hablar palabras de consuelo que cambiaron las vidas de muchos. También explica por qué el mensaje del perdón que él predicaba les daba esperanza y ánimo. Por eso, estos hombres con convicción y entusiasmo regresaron a donde ellos vivían, dispuestos a servir a Dios. Pero antes de que tuvieran una oportunidad de pensar en lo maravilloso que había de ser seguirle y servirle, Jesús les dijo las 9 yardas. La Biblia nos dice, Jesús les dijo que estrictamente guardaran silencio sobre esto, y les dijo, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, principales sacerdotes y los maestros de la ley, y debe ser muerto y al tercer día ser resucitado. Me parece que algunos de estos hombres no escucharon lo que Jesús dijo. ¿Habría de sufrir el Mesías? ¿Sería rechazado? ¿Sería muerto? Eso no es posible. No puede ser posible. Este era el anhelado Hijo de Dios. Ellos no podían ni querían oír lo que estaban oyendo. Pero eso no es todo. También les dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz diariamente y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía la salvará. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo que no entendían ellos era que decir tú eres el Cristo significaba un compromiso a sufrir, a negarse a sí mismo y a estar preparados para padecer persecución tal y como Jesús la padeció. Esto no era lo que ellos esperaban. Pero como dijimos antes, el escuchar las 9 yardas puede significar oír cosas sorprendentes, en algunos casos agradables, pero en muchos casos difíciles de sobrellevar. Esta era una sorpresa difícil de sobrellevar. Y he aquí lo más sorprendente de todo. Ninguno de los discípulos de Jesús retrocedió en su compromiso a seguirle o renunció a su causa en ese día. Se quedaron con él. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios y quedarse con él era quedarse con Dios. Esta conversación con Jesús fue definitivamente no lo que los discípulos esperaban, pero no hay duda de que fue una conversación inolvidable. Con estas palabras, el curso del resto de sus vidas fue determinado. Ellos estarían con Jesús sin importar las consecuencias. Esas son palabras asombrosas porque Jesús es un Señor asombroso. Tengo esperanza aquí en mi alma. Esperamos que, como a tantas otras personas, esta conversación con Jesús haya impactado para bien su vida. Así como las palabras de Jesús han transformado la vida de millones de personas a través de los siglos, confiamos en que harán el mismo efecto en los que las oyen hoy con fe en estos tiempos. Le agradecemos su atención y le invitamos a volver a sintonizarnos en otro segmento de Inolvidables Conversaciones con Jesús. Tengo esperanza.
La Voz Alegre es la voz hispana de World Christian Broadcasting en asociación con Producciones Cristianas Internacionales. Si deseas incorporar nuestros contenidos a la programación de tu emisora radial, visítenos en www.lavozalegre.com. En nuestra página web selecciona el menú, el botón de contacto, llena el formulario de solicitud y así podrás usar nuestros programas completamente gratis. Si te interesa nuestro contenido, ya sabes lo que debes hacer para llevar La Voz Alegre a tu estación radial. Gracias Señor por tu amor, moriste por mí allá en la cruz. Gracias Señor por tu amor, moriste por mí allá en la cruz. Tú me libraste de Jesús, me rescataste del pecado. Salvaste de Jesús y vida eterna me das. Gracias por tu amor, Señor, te doy gracias por tu amor. Cristo es mi Señor, es el autor de mi salvación, de mi fe y de mi fe. Me salvó y por los siglos cantaré. Tú me libraste de Jesús, me rescataste del pecado en que vivía sin cesar. Tú me salvaste de Jesús y vida eterna me das. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Y es que tú moriste, mi Jesús, por tu gracia vida eterna yo tendré. Aún la lucha no termina y dura es. Yo te pido que me ayude a hacerte fiel. Oh Señor, tu palabra mantendré. Y en la gloria con los santos cantaré. Tú me libraste, mi Jesús, con 20 velas de mi vida. Me rescataste del pecado que vivía sin cesar. Tú me salvaste, mi Jesús, y vida eterna me das. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Amigos, les tenemos una gran noticia. Ya pueden llevar toda la programación de La Voz Alegre a donde quiera que vayan en sus teléfonos móviles, tabletas o iPads. Pueden escuchar y descargar vuestros programas favoritos y compartirlos con sus familias, vecinos y amigos. Todo completamente libre de costos para ustedes. ¿Y cómo podemos descargar esta nueva aplicación? Pueden acudir a nuestro sitio web lavozalegre.com y ahí encontrará instrucciones fáciles sobre cómo descargar nuestra aplicación. O si lo prefieren, pueden ir directamente a Google Play si tienen un dispositivo Android o a The App Store si tienen un dispositivo de Apple como iPhone o iPad. Ya yo descargué la aplicación. Y yo también. Les invitamos a que ustedes la descarguen hoy mismo. Engrandeced a Jehová y exaltemos unidos su nombre. Busqué a Dios y Él me oyó, me libertó de mi temor. Gustad y ved qué bueno es Dios, dichoso el que confía en Él.
engrandecer a Jehová y exaltemos unidos su nombre. Engrandecer a Jehová y exaltemos unidos su nombre. Busqué a Dios y Él me oyó, me libertó de mi temor. Gustaré que bueno es Dios, dichoso el que confía en Él, engrandecer a Jehová y exaltemos unidos su nombre. Tú le importas a Dios y a nosotros también. Por eso te sugerimos escuchar La Voz Alegre, un programa de radio ameno y diferente. Si crees en Dios, pero aún no eres parte de la iglesia, La Voz Alegre es para ti. Tiempo para la despedida, amigo que nos escuchas. La Voz Alegre llega a su fin. Nuestro equipo de trabajo se despide, pero te invita a un próximo encuentro. Querido amiga y amigo que nos escuchas, no queremos cerrar este programa sin antes agradecerte por hacernos el favor de tu sintonía. Aquí te esperamos en la próxima emisión de La Voz Alegre. Recuerda siempre, amigo oyente, que este es un espacio creado para conocer y estar en contacto con la palabra de Dios, esa que no pierde vigencia y gratifica el alma. Las más ricas bendiciones para todos. La fe nos ilumina.